Buenos días o buenas tardes, profesor. Vamos a hablar sobre los fenómenos ondulatorios. El grupo está conformado por Daniela Pinzón, Samuel Jiménez y Pablo Borré. ¿Sabías que existen muchos tipos de ondas, pero las principales son las mecánicas y las electromagnéticas? Bien, para comenzar con los fenómenos ondulatorios, vamos a hablar sobre la reflexión y la refracción. Empezando por la reflexión. Reflexión. La reflexión es un fenómeno físico relacionado con la dirección de propagación de una onda. Es el resultado de que una onda choque con una superficie y que esta onda que esta onda rebote al chocar con la superficie. Tenemos diferentes ejemplos como el eco, la ecografía y los espejos que reflejan la luz emitida o la imagen con la que se mira, por decirlo así. Entre otros ejemplos tenemos las señales emitidas como las de televisión o las de radio que se reflejan en la ionosfera, que es una capa de la Tierra, y también tenemos la fibra óptica que es, es el resultado de la reflexión total interna, cosa que se hablará más adelante. En la reflexión tenemos la ley de reflexión, que habla de que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Como podemos ver en la imagen, en estas imágenes tenemos un sistema de un rayo incidente que choca con la interfaz, que sería la superficie, y que, que la onda va a ser reflejada en un rayo reflejado, como se diría. Tenemos que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Como se puede ver en la imagen, los ángulos se conservan. Otra cosa a mencionar que la interfaz o la superficie, que dependiendo de cómo sea, digamos, si está lisa, no habrá una reflexión normal, sin interferencia, pero si la superficie es rugosa, la onda, por lo general, la luz va a ser se va a difundir, se va a alterar. Luego estamos con la refracción, otro fenómeno ondulatorio, que la refracción está relacionado con el cambio de velocidad de una onda al pasar de un medio a otro. De estos dos, el cambio de los medios tienen que tener un índice de refracción diferente. Ese índice de refracción permite o influye en la velocidad en la que se propaga la onda. Acá hay algo como el uso de la lupa, eh, que una onda se propaga. El índice de refracción es adimensional, es decir, no tiene unidad de medida, y esta se consigue tras el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío, entre la velocidad de la luz en el medio. Aquí tenemos unos índices de refracción para diferentes medios, como el agua o como el benceno, que, como mencioné, no tienen unidad de medida, son adimensionales. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo influye el índice de refracción. En el sistema uno de una varilla de cristal sumergida en un vaso con agua, podemos ver la varilla de cristal debido a que el índice de refracción entre estos dos materiales es diferente. Es decir, el de la varilla y el del agua son diferentes. Mientras que en el sistema 3 de la varilla y una sustancia verde, no podemos ver la varilla debido a que el índice de refracción es igual o es muy similar. Y bueno, continuando con la refracción, tenemos la ley de Snell-Descartes, que es una fórmula utilizada para calcular el ángulo de refracción de la luz. Entonces aquí podemos ver la fórmula que nos permite hallar el ángulo de incidencia de refracción. Podemos hallar los índices
las ondas, de refracción de las ondas y las velocidades con las que se propagan. Hablando de eso, tenemos la reflexión total interna, que se da cuando hablamos del ángulo crítico. El ángulo crítico se da en la luz cuando pasa de un índice de refracción mayor a uno menor. Esto, cuando pasa eso, la luz se refracta eh, atravesando la superficie. Como se puede ver, no sigue derecho, sino que va en toda la mitad, entre el intermedio entre ambos medios. Y luego tenemos la reflexión interna total, que se da cuando el ángulo de incidencia es mayor al ángulo crítico. Cuando eso pasa, la luz no se refracta, sino que se refleja y da la reflexión en todo el medio. Esto nos da la fibra óptica, un, que se usa para muchas cosas. Es muy útil porque no hay pérdida de información, no hay tanta pérdida de la luz o de la información. Cabe mencionar que la reflexión total interna se usa para eh, dispositivos como el LAN que transportan información mediante la luz. Y bueno, el ángulo crítico se puede hallar con esa fórmula que es igual al arcoseno del índice 2 del cociente entre el índice 2 con el índice uno. Bueno, la difracción se refiere a las características que toma una onda al tratar de pasar por un objeto y el objeto es el obstáculo o pasar por una abertura. Un ejemplo de ello podría ser una cámara oscura cuando tenemos un cuarto o una caja, la cual tiene una abertura y pues tenemos la luz y un objeto. Al tener la luz y el objeto, las ondas de la luz van a pasar por la abertura reflejando la imagen del objeto, pero es invertida. Un dato es que dependiendo de la distancia que tenga la abertura, si incide con la longitud de onda, esto va a hacer que pues esto va a influir mucho en las características que va a tomar la imagen en la caja o en el cuarto. Listo. La interferencia hace referencia cuando dos ondas o más se superponen o se combinan. Y existen dos tipos de interferencias. Está la interferencia destructiva y la interferencia constructiva. La destructiva es cuando dos ondas con amplitudes contrarias al chocarse se restan, por lo cual o uno o puede disminuir su tamaño o se cancelan. Y en las constructivas es cuando dos ondas con amplitudes similares o iguales pues al superponerse se combinan y se unifican. Ah, sí. La interferencia se da, como bien dijo Daniela, por la superposición, que es una característica de las ondas que al no tener materia pueden estar en el mismo espacio y tiempo. La polarización. La polarización es el cambio de dirección de la oscilación de una onda. En resumen, cuando las ondas, en este caso, tienen que ser electromagnéticas, al chocarse, pues ahí muestran, por ejemplo, en este caso que sería, digamos, el campo eléctrico y el campo magnético, al pasar por cierto material que absorbe o filtra o desvía la luz, en este caso, ya que la luz es un tipo de onda electromagnética, al pasar por cierto material, esto lo que va a hacer es que se alineen y tomen una dirección específica. Un ejemplo de esto son las pantallas de LCD o las pantallas de cristal líquido, donde tomas de inicial la luz blanca y va pasando por ciertos tipos de filtros, los cuales va a llegar a hacer, a iluminar y a resaltar los colores rojo, verde y azul.
Esa es una de las razones por las cuales digo, aparte, un dato extra, que las pantallas LCD no puedan dar colores negros más puros, debido a que el negro se basa en este sistema LCD de pantalla de cristal líquido, se basa en la cancelación de la luz blanca mediante polarización de la luz. Es decir, eh, las partes negras sigue siendo iluminada por una luz blanca, solo que es cancelada por los filtros de polarización. Con la polarización tenemos diferentes motivos o razones, no sé cómo decirlo. Tenemos la polarización por reflexión, que son como subtipos de la polarización, que es la ley de Brewster. La ley de Brewster nos muestra este sistema en el que una onda incidente eh, con un ángulo de Brewster va a ser reflejada polarizadamente. Entre otras cosas, si llega a pasar de un medio a otro, esta onda va a estar parcialmente polarizada. El ángulo de Brewster se puede calcular con esta fórmula. Luego tenemos la polarización por dispersión, que se da en las ondas de la luz, que son las electromagnéticas. Esto se da cuando una partícula absorbe la luz y luego esa partícula emite esta luz. Bueno, la teoría del modelo ondulatorio de la luz la postuló Christian Huygens, el cual dice que, por ejemplo, una onda electromagnética, la cual es transversal, es decir, que eh, las partículas van a estar perpendicularmente actuando con la dirección de la onda, pero que estas no se van a propagar como rectilíneo, sino que se van a propagar esféricamente. Entonces, las ondas electromagnéticas, a pesar de que son perpendicular, se van a mover de alguna manera como una onda longitudinal. Listo. ¿Sabías que el fenómeno de la polarización solo es con las ondas transversales, con las ondas electromagnéticas? Esto se debe a que las ondas electromagnéticas, al actuar perpendicularmente a su dirección, pues estas va a ser tanto el campo magnético como el campo eléctrico, pues al pasar por el filtro o por el material, estas van a hacer que se unifiquen. Pero en las ondas mecánicas, al no tener ninguna dirección de propagación perpendicular a las partículas, a la dirección, pues esto no va a permitir que de alguna manera cuando pasen por el filtro tengan como un tipo de dirección en específico. Bueno, teníamos un juego didáctico del Nearpod, pero pues debido al medio de presentación que estamos en este momento no se puede mostrar. Y bueno, continuaremos con Pablo. Bye. Hola a todos, yo soy Pablo Borra Hernández. Estoy grabando esta parte debido a unos problemas con la conexión, pero bueno, yo les voy a explicar sobre las ondas mediante la luz. Y bueno, la luz se clasifica como una onda ya que se propaga mediante ondas electromagnéticas. También sabemos que que la luz se comporta como una onda ya que tiene los fenómenos de interferencia, difracción y refracción. También tenemos las ondas mediante el sonido, que es una onda expansiva y no se percibe por el ojo humano como la luz, sino mediante el oído. También tenemos tipos de ondas transversales, que es cuando la vibración de las partículas son perpendiculares a la dirección del movimiento. Como podemos observar, la dirección en la que se genera la vibración es totalmente perpendicular a la dirección del recorrido.
El otro tipo de ondas son las ondas longitudinales, que es cuando la vibración de las partículas es paralela a la dirección del viaje. Aquí podemos observar que la fuerza se genera hacia la izquierda o hacia la derecha y la dirección del viaje es hacia la izquierda o hacia la derecha. No como en este caso que se generaba la fuerza hacia arriba y hacia abajo, pero la dirección del recorrido iba hacia un lado. Aquí podemos ver otro ejemplo de las ondas longitudinales y las ondas transversales. Eh, Podemos observar cómo tiene diferentes expansiones y compresiones, mientras que aquí son simplemente longitudes de onda. Y aquí teníamos pensado presentarles un juego didáctico a nuestros compañeros de clase. Em, Era sobre los fenómenos ondulatorios. Y pues la idea era que clasificaran entre refracción, reflexión, saber qué es un fonoautógrafo, las características de las ondas, interferencias de las ondas, la difracción y un sonoro activo. Entonces, por ejemplo, tenían que arrastrar el término con la imagen respectiva y pues el que tuviera más puntos en el menor tiempo posible pues se llevaba un tipo de premio. Esa era la dinámica que teníamos pensada para, para la exposición en clase, pero pues debido al tiempo no se pudo realizar. Tenemos las características de las ondas, la interferencia de ondas, la refracción, la difracción y la reflexión. Y pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que les haya gustado.